Hola queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio de comunicación, ya sea su celular, su tablet, su televisor, cualquiera que sea el medio en este momento que usted nos sintoniza, pues bienvenido sea a un tema más que vamos a compartir ahora para los tres crecimientos. Mire qué bendición, los tres vamos a compartir un tema que nos va a recordar muchísimo a nuestro retiro de inicio. Saludo al crecimiento número 4, que ya el domingo pasado tuvieron su convivio para pasar al crecimiento número 4. Felicidades a todos ustedes. Pero en esta ocasión nos vamos a sumar al crecimiento 4 a los temas del crecimiento 5 y del crecimiento número 6. ¿Por qué? Porque cada vez que avanzamos más es muy importante que los temas que se están recibiendo puedan vivirse en comunidad. Por eso, para el crecimiento 4 no vamos a seguir avanzando en los temas del libro, sino que nos vamos a adherir en este momento a temas generales que se están brindando al crecimiento 5 y 6. Un saludo también especial al crecimiento 6 o crecimiento 5, que ahorita está en este paso con el 6, que por causa de esta pandemia ha tenido que llevar los temas de esta manera, pero que ya pronto también va a volver a incorporarse dentro de los crecimientos ya presencialmente y vamos a poder compartir estos temas de una mejor manera. Ese crecimiento que es de la promoción 2017, pero un saludo especial también a la promoción del crecimiento 2018, que ahorita también se encuentra ya en crecimiento 6 y hemos compartido estos temas últimamente con ustedes también. Ya son temas generales que nos ayudan siempre a crecer espiritualmente, a conocer un poco más de nuestro Señor, pero que no son temas de los libritos, que no son temas con los que vamos avanzando en los libritos. No, vamos a ir paso a paso, poco a poco, ya que como lo mencionaba anteriormente, los temas son muy importantes, escuchar la reflexión de cada ovejita, el que puedan convivir en comunidad, el que puedan desenvolverse dentro de la comunidad, dentro de sus crecimientos, dentro de sus grupos de reflexión. Por eso ahorita continuamos con temas generales, pero ya pronto nos vamos a volver a reunir presencialmente en la iglesia. Así que un saludo para todos ustedes y también un saludo especial a todos los coordinadores de los tres crecimientos que nos unimos hoy en este tema, a las coordinaciones también de los diferentes ministerios que le dan play a este video para escucharlo y demás servidores también que se adhieren a este tema. Y a todos los pastores de esos tres crecimientos también que están pendientes domingo a domingo del tema que corresponde para sus ovejitas. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para poder iniciar de la mejor manera este tema. Así que le invito ahí donde usted está que cierre sus ojitos. Amadísimo Señor Jesús, en tu nombre queremos pedirte que vengas y te derrames sobre cada uno de nosotros. Tanto en mi persona que voy a compartir este tema en tu nombre, Señor Jesús, como también por todos aquellos que han sintonizado este tema, que lo han querido escuchar en este momento. Amadísimo Señor, te pido que bendigas a cada uno de ellos, a que llegues hasta sus hogares, a que llegues a sus vidas, a sus familias, Señor Jesús, y a través de este tema los puedas bendecir en gran manera. Que puedan encontrar, Señor, la riqueza que viene de ti, ese amor inigualable, Señor, que tú entregaste un día en la cruz, pero que lo haces vida en todo momento, en cada día. Desde que despertamos, Señor, hasta que nos acostamos, sabemos de que tu amor siempre nos acompaña. Que ese amor, Señor, nos acompañe hoy en este tema, para que podamos desarrollarlo de la mejor manera. A todos los que nos escuchan, dales oídos de discípulos, Señor, que puedan atesorar tu palabra en su corazón y que la puedan hacer vida en todo momento, en sus familias, en sus trabajos, en sus vecinos, en sus relaciones con las demás personas, Señor. Todo esto te lo he pedido en tu nombre, Señor Jesús, que está sobre todo nombre, con el acompañamiento y la intercesión de Mamita María, que es tu madre y nuestra madre también,
Con ese amor inmaculado de la Virgen María, nos encomendamos a tu divina presencia, Señor Jesús, para que podamos desenvolver de la mejor manera este tema. Y todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en los temas anteriores, para los diferentes crecimientos que han tenido, se han dado cuenta que cada tema lleva un desarrollo, que cada tema lleva una secuencia muy especial. Pero este día quiero invitarles a que retrocedamos un poco, no para recordar nuestro pasado, sino para recordar un tema muy especial y muy esencial en nuestra vida. Un tema que lo vimos en nuestro retiro de inicio, si usted se recuerda, fue el primer tema del día del Espíritu Santo, de ese día en que el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros. Fue el primer tema. ¿Sabe usted cuál es? Un tema donde nos dibujaban 3 círculos. Y usted me va a decir, hermano Francisco, ¿y por qué otra vez ese tema? Mire, porque es muy, pero muy importante que a cada etapa de nuestra vida lo volvamos a recordar, que lo volvamos a redescubrir dentro de nosotros, que lo volvamos a meditar. ¿Qué tal estamos nosotros con el Señor? ¿A dónde está Jesús en nuestra vida? ¿En qué lugar está teniendo en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque en el retiro de inicio, muy probablemente, cuando vimos este tema, reconocimos cómo estaba nuestra vida y dónde estaba Jesús en nuestra vida. Y quizás en el momento lo pusimos en el centro de nuestra vida. Ya sabe cuál tema es, ¿verdad? Lo pusimos en el centro de nuestra vida. Pero a pasar de los años, a pesar del tiempo y poco a poco vamos recorriendo más y a veces tal vez nos vamos enfriando un poco de toda esta alegría del Señor, o en medio de toda esta pandemia que hemos pasado y hemos pasado encierro, hemos pasado preocupaciones, hemos pasado miedos, o personas que han fallecido y todo eso, quieras o no, nos llena de tristeza, muy probablemente también hayamos desplazado, aunque sea un poquito, al Señor de nuestra vida. Y en caso contrario, otras personas pueden decir, no, en estos momentos difíciles es cuando más me he acercado al Señor. Pero tal vez para algunas personas puede decir, es que el no ir a los crecimientos presencialmente me ha enfriado bastante. Ya no oro como antes. Ya no tengo esas oraciones cuando estoy en mi cuarto, cuando estoy en mi casa. Porque las oraciones allá en los crecimientos me fortalecían para poder realizarlas. Muy probablemente muchos puedan estar pasando por eso. Y sabe que no es que esto nos aleje del todo del Señor. No, pero es bueno dar una pausa y reconocer cómo está nuestra vida hasta este momento. ¿Dónde está Jesús en nuestra vida en este momento? Por eso es importante que retomemos este tema una vez más y que descubramos y dejemos a Jesús ser nuestro Señor. El tema del retiro de inicio se llama el señorío de Jesús. Si usted, yo sé que lo recuerda muy bien porque es un tema que toca corazones. Es un tema que nos llena en ese momento y nos hace reconocer que sin Jesús no somos nada. Pero el tema de hoy lo vamos a titular Dejando a Jesús ser el Señor. ¿Sí? O si usted quiere, dejando a Jesús ser mi Señor. Dígalo usted con sus palabras. Dejando a Jesús ser mi Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el retiro de inicio reconocimos e hicimos y consagramos nuestra vida a que Jesús fuera el Señor de nuestra vida. Pero hoy, ya pasados unos años desde que hicimos nuestro retiro de inicio, es importante que continuemos a Jesús, que siga siendo el Señor de nuestra vida, que siga teniendo ese señorío, que siga teniendo ese centro en nuestra vida. Así que hoy vamos a recordar nuevamente esos 3 círculos. Si usted ya no se acuerda, hoy lo vamos a recordar. Muchos pueden decir, Jesús es mi Salvador. ¿Quiénes de ustedes lo dicen? ¿Sí? Ahí donde usted está, levante la mano. ¿Usted cree realmente que Jesús es su Salvador? ¿Sí? Yo así lo creo. Pero oiga, no solamente es necesario reconocer que Jesús es nuestro Salvador.
también es muy importante dejar a Jesús ser nuestro Señor. No solo dejar que Jesús sea nuestro Salvador, porque Jesús nos salva en todo momento, desde el momento que subió a la cruz, que permitió y todo eso en su vida, que padeció, que fue azotado, que fue golpeado y tuvo que pasar todo ese sacrificio hasta llegar a morir en la cruz. Jesús nos ha salvado desde ese momento. Jesús en ese momento dio toda su sangre y hasta la última gota de agua que había en su cuerpo, con tal de salvarnos a nosotros. Y la pregunta puede ser, ¿y Jesús nos sigue salvando actualmente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, volvemos a caer fácilmente. Pero Jesús con su amor nuevamente nos vuelve a salvar del pecado, nos vuelve a levantar de donde estamos. Y por eso decimos, Jesús es nuestro Salvador. Cuando estamos pasando por enfermedades o momentos difíciles y clamamos la presencia de Jesús, en ese momento Jesús nos socorre y nos ayuda. Entonces nosotros decimos, Jesús es nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa en los momentos que no estamos pasando por momentos difíciles? ¿Jesús también ahí es nuestro Salvador? En esos momentos, cuando todo está bien en nuestra vida, muchas veces olvidamos que Jesús es nuestro Salvador. Y es por eso que es tan importante dejar que Jesús sea nuestro Señor. Porque si es nuestro Señor, no solamente va a ser el salvavidas en los momentos difíciles, ese salvavidas que necesitamos en ese momento que nos estamos ahogando con las deudas, que nos estamos ahogando con los problemas en la casa, con los problemas en el trabajo y que estamos pasando un sinfín de cosas. En ese momento buscamos el salvavidas que es Jesús. Pero en los momentos de alegría, en los momentos de bondad, ¿sigue siendo Jesús tan importante para nosotros? A veces hasta se nos olvida. Pero si nosotros dejamos que Jesús sea nuestro Señor en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida, en todo quehacer de todo nuestro diario vivir, que sea el Señor en nuestra familia, que sea el Señor en el puesto que tenemos en el trabajo, que sea nuestro Señor cada vez que nosotros iniciamos un examen en los estudios o que iniciamos una carrera, y que todo eso lo vayamos consagrando al Señor. De esa manera dejamos que Jesús sea nuestro Señor. Y que cada decisión que vayamos a tomar en momentos difíciles y en momentos buenos, siempre tengamos en cuenta qué es lo que Jesús piensa para esa decisión. ¿Cuál es la opinión del Señor en esa decisión? Y eso es muy importante. Porque si nosotros dejamos y permitimos y consultamos a Jesús cuál es su opinión, no nos vamos a meter en líos. No van a haber problemas. Sí van a haber algunas otras dificultades, pero que no son que por medio de la decisión que Jesús ha tomado en nosotros la hayamos buscado. Son pruebas que vayamos a pasar. O problemas que otras personas han buscado y que nos involucran en cierta manera para que podamos nosotros desarrollar nuestra ayuda espiritual, nuestro acompañamiento como cristianos. Pero no porque Jesús haya tomado una mala decisión y todo lo que nosotros vayamos a pasar al final va a ser para nuestro bien, porque así lo ha querido Jesús. Otro punto importante es que para que el Espíritu Santo se pueda derramar en nosotros, es importante que Jesús sea nuestro Señor. Y el Espíritu Santo ya como huésped dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, lograremos darle un poder muy importante al Espíritu Santo para que nos transforme en Jesús, para que nos transforme dentro de la misma vida de Jesús, haciéndonos cada día mejores personas, haciéndonos cada día mejores testigos de Jesucristo, para que podamos en todo momento y en todo lugar proclamar que Jesús es el Señor. Y mire, no es un invento de nosotros, no es un invento, está plasmado en las Santas Escrituras del por qué Jesús es el Señor.
Y lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Escuche qué bonito. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mira qué hermoso. Dice de que no hay nombre que sea superior a este nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Francisco no está sobre el nombre de Jesús. Jesús está sobre el nombre de Francisco. Y así su nombre. Y no es un nombre solo por decir el nombre, es porque ese nombre representa algo o alguien en específico. Su nombre, ¿a quién representa? Evalúese usted. Representa a una persona que está luchando día a día por ser mejor. A una persona que está en este mundo bajo los designios de Dios en todo momento. O una persona que está alejada de Jesús totalmente. En cambio, el nombre de Jesús representa el amor vivo de Dios y el Hijo, consagrados con el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y el amor de Jesús, no existe otro amor igual. No puede existir un amor más grande todavía que el de Él. Aún el amor de nuestra Madre, la Virgen María, que es tan inmenso también y es también mucho más grande que el de cualquier ser humano. Pero el de Jesús sobrepasa toda barrera. El de Jesús todavía sobrepasa cualquier adversidad. El de Jesús es todavía mucho más grande que cualquier otro. Por eso el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y toda lengua que proclame que Jesús es el Señor será salvo. Mire qué bonito. Toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, no solamente aquí nosotros, también en el cielo, los santos, los ángeles, los querubines, los serafines, todo el cielo, también doblan sus rodillas ante Jesús. Y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Que todavía somos más débiles, que todavía necesitamos más de Jesús. Pero si con nuestra boca nosotros proclamamos que Jesús es el Señor, Él vendrá a nosotros con toda la ayuda. Y no solamente una ayuda en los momentos difíciles, una ayuda en todo momento. Que nuestra boca proclame que Jesús es el Señor, no es solo por decir, sí, Jesús es el Señor de aquel que está allá. No. Cuando lo proclamamos, lo estamos reconociendo desde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, de que Jesús es el Señor. Por eso Dios lo engrandeció, dice. Dios Padre engrandece a su Hijo. Y al final, ¿para qué lo engrandece? Dice, para que toda lengua que proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Dios Padre engrandece a su Hijo con el nombre que está sobre todo nombre, para que cada quien que proclame con su propia boca que Jesús es el Señor, glorifique al Padre. Mire qué bonito, es una cadena tan hermosa. Y nosotros no estamos exentos a esa cadena de solo decirlo y que se gloríen ellos, que es lo más importante, sino que en medio de gloriarlo a ellos, también bendecimos nuestra vida. Porque desde que nosotros lo glorificamos al Padre y al Hijo, bendecimos nuestra vida también. Bendecimos a los que están a nuestro alrededor, con todo el amor que Dios da en nosotros por proclamar que Él es el Señor. Después de la resurrección de Jesús y su exaltación a la derecha del Padre, Jesús recibe el nombre que está sobre todo nombre, el Señor, el Kyrios, el Rey y Señor,
el punto de convergencia donde todo se une, el principio y el fin, todo comienza desde Jesús y termina con Jesús. Nuestra vida tiene que ser de la misma manera, desde nuestro bautismo hasta nuestra muerte. Por eso son tan bonitos los sacramentos, el sacramento del bautismo, cuando nuestros padres consagran nuestra vida desde nuestra niñez a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios Padre. Y en nuestra muerte, el otro sacramento de la unción de los enfermos hace que nuestra vida también sea consagrada a Dios en el final de los tiempos de nuestra vida. Que también sea consagrada a Dios. Mire qué bonito. Inicia y termina con el Señor. El alfa y el omega. ¿Sí? El que está sobre todo desde un inicio y el que no existe nada después de Él en un final. Jesús nuestro Señor. Y ese nombre que está sobre todo nombre y que lo hace propio, no solamente ha sido hecho por nosotros. Mire uno de sus discípulos unas palabras tan sabias después de reconocer que había fallado a Jesús, después de no creer en la resurrección de Él. Tomás. ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué es lo que pedía Tomás? Para creer que realmente había resucitado, decía que él quería meter su dedo en las llagas de Jesús. Quería meter ese dedo para ver que realmente fuera Jesús. Quería meter su mano en su costado y sentir esa herida, ese hueco en su costado. Y de esa manera iba a reconocer que era Jesús. Y viene Jesús, con su amor se le aparece a Tomás y le dice: aquí estoy, mete tu mano en mis llagas. Mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Y Tomás, cuando lo ve, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? ¿Se recuerda usted? Son las mismas palabras que nosotros repetimos en la Santa Eucaristía cuando el sacerdote consagra el pan. Y luego cuando el sacerdote consagra el vino. Señor mío y Dios mío. Las palabras dichas por Tomás en ese momento, cuando reconoce que Jesús había resucitado de la cruz, que había resucitado de los muertos, que había vencido la muerte. Y en ese momento Tomás, quiera o no, su conciencia se remuerde en ese momento. Al reconocer que no estaba creyendo en aquel que tenía todo el poder, pero después de eso, con sus palabras, reconoce que Jesús es el Señor y su Dios. Y nosotros también lo reconocemos en la Santa Eucaristía, en cada misa, cuando el sacerdote levanta el pan. Y nosotros decimos: Señor mío y Dios mío. En ese momento estamos declarando que ese pedacito de pan es el mismo Jesús. Es el mismo Señor que vamos a consumir seguidamente en la misa. Y que cuando lo consumimos es Jesús que entra en nuestro cuerpo. Esa es la manera de reconocer al Señor. Tomás no reconocía que Jesús había resucitado. Y nosotros en la Santa Eucaristía, cada vez que vemos el pan, reconocemos que ahí Jesús ha resucitado también. Pero no solamente lo reconocemos, lo decimos, lo vivimos en ese momento: Señor mío y Dios mío. Y hay quienes le agregan una porción más muy bonita también: mi Dios y mi todo. Pero a veces solo lo decimos y no lo vivimos. A veces solo lo decimos, pero no lo hacemos vida en nosotros. Que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Una pregunta para que evaluemos cómo estamos actualmente. ¿Es Jesús tu Señor? Actualmente, después de todos estos años, desde que hiciste tu retiro de inicio, ¿todavía Jesús es el Señor de tu vida? Esta pregunta nos debe de cuestionar mucho.
nos debe de hacernos evaluar cómo está nuestra vida hasta el momento. Tanto servidores como ovejas, todos estamos en el mismo proceso. ¿Es Jesús actualmente el Señor de nuestra vida? ¿Sigue siendo el nombre de Jesús el que está sobre todo nombre en nuestra vida? ¿O será que es nuestro nombre el que está sobre el nombre de Jesús? ¿Lo has reconocido en algún momento? ¿Te has puesto a pensar cómo está tu vida actualmente en este sentido? Vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 8, versículo del 5 al 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 5 al 6. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Palabra de Dios. Es una lectura muy cuestionante, porque dice de que mucha gente habla de muchos dioses. ¿Ha escuchado usted eso actualmente? Que hablen de otros dioses, que existen otros dioses. ¿Sabe? En el tiempo antiguo, todavía antes de Cristo, existían muchos dioses. Los egipcios tenían un tipo de dios. Hoy actualmente también se da, por ejemplo, los islamitas creen mucho en el Islam, el dios Alá. Existen otros dioses también de diferentes tipos de movimientos y congregaciones, que es en lo que ellos creen. Pero tal vez en nuestro ámbito, aquí en El Salvador, tal vez no se dé mucho eso, de que existan otros dioses como tal, que lo adoren. Pero sabe, existen muchos que le quitan el puesto a Dios Yahvé, que le quitan ese puesto. Llámese celular. Pero hermano, ¿por qué un celular podría convertirse en un Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted puede hacer que pase solo pegado a Él todo el tiempo. Vamos a misa y con el teléfono. Que vamos a rezar el rosario, pues ahí nos estamos distrayendo en el teléfono. Que estamos hablando con la familia, pero a la misma vez estamos con el teléfono. Que tenemos que hacer nuestros estudios y a la misma vez estamos con el teléfono. Y no necesariamente en el teléfono para estudiar, sino para otras cosas. Que es el tiempo de comer, ok, comamos, pero estamos con el teléfono. Que es el momento de orar con el Señor. No, es que ahorita está muy interesante aquí la plática en el teléfono. Y ese objeto le quita el puesto a Dios. Le quita el puesto que Dios merece también en nuestra vida. En algún momento que estamos pasando por un momento difícil, y le voy a poner un ejemplo, que alguien se quedó sin empleo en la casa, nos quedamos sin empleo, y venimos nosotros, ay, ¿ahora qué hago? Ya sé, voy a buscar en el teléfono. ¿Qué hago? Perdí mi empleo, o empezamos a buscar empleo, que no está mal, pero nos centramos solamente ahí, solamente en el teléfono. U otro ejemplo podría ser una enfermedad que estamos pasando. Estamos pasando por una enfermedad y vamos al teléfono a ver qué dice Google sobre esta enfermedad. Uy, es bien trágica y a ver cuál es la solución. Uy, esto está fuera de mi alcance. Uy, ¿qué dice más Google sobre qué puede después seguir de esta enfermedad? Y solo el teléfono. En lugar de esos momentos difíciles, esos dos ejemplos, ir primero a doblar nuestras rodillas, respirar tranquilamente y preguntarle a Jesús qué quiere de nuestra vida. Entregarle ese momento difícil al Señor. En primer lugar, ir primero a Jesús
y presentarle nuestra dificultad y decirle: Señor, estoy pasando por este momento difícil, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Entonces, el lugar del Señor es el primero que le vamos a dar. Y claro, después de eso, después de mucha oración con el Señor, puede venir la curiosidad de buscar el teléfono y buscar algunas cosas. Pero primero confiar siempre en el Señor, que al final es Él el que va a tener la última palabra. No lo que diga Google, no lo que digan las recomendaciones que le dé una página web. Quien escribió esa página muchas veces puede ser con recomendaciones para ciertas personas, no para todos va a ser igual. Pero Jesús siempre va a tener la forma ideal para actuar con cada uno de manera diferente. Pero a cada uno la solución que Dios va a querer brindarle. Y una solución que va a ser la mejor, no la que el médico diga. Mire, hay muchas enfermedades muy parecidas. Y pongamos de ejemplo el coronavirus. No a todos les da igual. Así que los médicos no pueden dictar una misma fórmula de solución para todos por igual. No puede ser. En cambio, Jesús conoce a cada uno de nosotros. Y si primero le presentamos esa dificultad al Señor, va a ir de mejor manera. Porque estamos siguiendo al médico de médicos. Aquel que todo lo puede y el que está sobre todo nombre, como dice en su palabra. Por eso, aunque el mundo hoy nos presente diferentes dioses, y no solo el teléfono, que era el ejemplo que les ponía, puede ser la televisión, puede ser, en algún momento puede ser hasta nuestro mejor amigo, puede ser hasta nuestra pareja. ¿Por qué? Porque en primer lugar es lo que ellos dicen, y aunque Jesús diga otra cosa, es lo que ellos dicen, y no puede ser así. A veces puede ser el auto, el carro, es que no podemos hacer otra cosa porque el carro es primero, el vehículo es primero. Y que Dios quiere un momento de oración. Dios, espera, ahorita tengo que ir a lavar el carro. Y Jesús esperando: ¿cuándo vas a orar conmigo? ¿Cuándo vamos a dialogar? Señor, espera, tengo que ir a reparar el carro. O cuando tienes que ayudar a tu iglesia con tu ofrenda, no, primero tengo que arreglar el carro. Son cuestiones que le quitan el puesto al Señor. Y por eso esas cosas las idealizamos tanto que las convertimos a veces en nuestros dioses. ¿Por qué? Porque solo estamos a punto de arrodillarnos ante esos objetos, en lugar de arrodillarnos ante Dios. Por eso hoy en día se dan muchos dioses que le quitan el lugar al Señor. Pero en su palabra dice que para nosotros solo existe un solo Dios, el Padre. Y existe un solo Señor, el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Decir que Jesús es nuestro Señor es confesar que realmente es nuestro Señor. No avergonzarnos. No sentir vergüenza en algunos lugares. Es que con mis amigos yo siento pena. Es que yo en el Facebook no pongo nada de Jesús porque mis amigos me van a achicar. Me van a hacer burla. Hay quienes muy bonito ponen en su descripción que son cristianos. Qué bonito, porque reconocen de que son de Cristo. Pero qué bonito es todavía más cuando pones en tu descripción algo que te hace describir como cristiano, pero que tus publicaciones adicionales también van acorde a un cristiano. Que tus publicaciones que compartes de otras páginas también sean acorde a un cristiano. Porque es muy feo a veces ver en una página de Facebook de algunas personas de que de repente publican algo de la Biblia, un mensaje de la Biblia, de repente algo de Jesús, de repente algo del reggaetón, que de repente una frase de algo que nada que ver con Dios, que lleva malas palabras, que lleva malos pensamientos.
Y de repente publican algo sobre el aborto. Y de repente publican algo sobre el alcohol. Y de repente un mensaje de Dios. Y de repente publican una imagen con sentido sensual. Y de repente publican de nuevo un mensaje de Dios. Y todo esto es un revoltijo totalmente. Qué bonito es cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor y nuestra página de Facebook, que es lo como nos mostramos hoy en día ante el público, también hable de eso. Que concuerde esa idea, que concuerde ese pensamiento. Porque nuestro pensamiento y nuestra forma de hablar también debe de ir acorde cuando nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor. Nuestro comportamiento en la calle también. No podemos andar en las calles como que somos dueños del mundo, cuando sabemos que el único dueño es Jesús, sino más bien ser humilde ante los demás, ayudar a los demás, estar siempre atentos a las demás personas. Un testimonio constante de que Jesús es nuestro Señor es no de repente salir con las grandes palabras tratando a otra persona, cuando Jesús no lo haría de esa misma manera. También declarar que Jesús está en nosotros, pero que nosotros también estamos en Jesús. Una unión grande con el Señor. Y que seamos fieles en todo momento a Jesús, fieles a su palabra. Si en su palabra nos dice de que debemos de ir por tal camino, seguir ese camino y no desviarnos. Y si en algún momento, por algún motivo y porque somos humanos, nos desviamos un poquito, pues regresar nuevamente al camino. ¿Cuál es el lugar que tiene actualmente Jesús en nuestra vida? Reconozcámoslo a través de los 3 círculos. Círculo A. Yo y Jesús. Jesús fuera del círculo. Yo soy el centro de la vida, de mi vida. Yo soy el principal. Y allá está Jesús. O sea, sí reconozco que existe Jesús. Sí reconozco que es el Salvador. O sea, sí reconozco que es el Hijo de Dios. Pero todavía no lo he hecho parte de mi vida. Círculo B. Yo y Jesús. Sí, Jesús ya entró un poco en mi vida. Sí, a veces consulto a Jesús algunas cosas. Sí, oro en la mañana, pero me cuesta en la noche. Sí, a veces voy a misa cuando no me gana la haraganería. Sí, a veces pienso en Jesús. O el círculo C. Todo es Jesús. Toda mi vida es Jesús. Y lo que Jesús diga para mi vida, sí lo voy a aceptar, porque hoy yo estoy en segundo plano, estoy fuera de las decisiones de mi vida. Todo es Jesús. Mis decisiones en mi familia van a ser Jesús. Cómo voy a llevar mi vida va a ser Jesús. Cómo voy a tomar los problemas va a ser Jesús quien lo decida. ¿Cómo voy a corregir a mis hijos? Va a ser Jesús quien me ayude. ¿Cómo voy a hablar con mis padres? Va a ser Jesús quien me ayude. ¿Qué decisión voy a tomar en la carrera que voy a estudiar? Va a ser Jesús el que me ayude. A llevar mejor mi relación con mi novia, con mi novio, con mi esposa, con mi esposo. Va a ser Jesús quien lo decida. Y en todo va a ser Jesús el primer lugar. Y de esta manera meditamos nuevamente cómo está Jesús en nuestra vida. ¿Cómo está Jesús en su vida? Círculo A, B o C. Lo esencial es que esté en el C. Jesús en el centro y nosotros en segundo plano. Es importante reconocer que solo el Espíritu Santo nos hace capaces de reconocer, aceptar y proclamar que Jesús es el Señor. Solo el Espíritu Santo. Clámelo. Clame la presencia del Espíritu Santo. Clame en todo momento. Y en esos momentos que está pasando por dificultades, clame el Espíritu Santo y Él le va a dar la luz para reconocer, aceptar y declarar que en medio de esa dificultad va a ser Jesús el centro de su vida. Que en medio de lo que usted esté pasando va a ser Jesús el que va a tomar la mejor decisión. Clame el Espíritu Santo.
Clámelo en esos momentos difíciles. Y por último, ¿cómo hacer que Jesús sea nuestro Señor? Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Solo te salvarás, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero confesarlo con nuestra boca no tiene que ser solamente por decirlo. Tiene que ser algo que vamos a vivir, que vamos a hacer vida en todo momento. Y reconocer que Dios lo resucitó de entre los muertos. A su Hijo amado lo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Hay que hacer un examen de conciencia. Si es posible, después de este tema, haga una oración personal, una oración muy personal en su cuarto. Y pregúntese usted mismo, ¿cómo está actualmente con el Señor? Pídale la ayuda al Espíritu Santo y a la Virgen María. Yo sé que ellos le van a ayudar. Frecuentarlo en nuestra vida. Es muy importante frecuentar a Jesús en nuestra vida, en todo momento, en toda decisión, en toda cosa que hagamos. Desde que usted vaya a lavar los trastes, en el momento que va a lavar los trastes, usted puede decir, Jesús, ayúdame en este momento, y va a sentir esa tarea que va a hacer, la va a sentir muy tranquila, muy en paz. Y en ese momento que usted está haciendo eso, Jesús va a estar trabajando en su mente muchas ideas, muchas soluciones, muchas cosas que usted está necesitando en el momento. Consagrarnos es muy importante, hay que consagrarnos al Señor. Si usted lo hizo en su retiro de inicio, claro que sí. Pero a veces la vida nos va llevando por diferentes caminos y muchas veces nos vamos alejando. Es importante consagrarnos frecuentemente al Señor. Hay que hablar de Él, no lo oculte. Así como aquel que ama tanto a su novia y en todo lugar está hablando de ella, también es importante hablar de Jesús. Háblele de Jesús a otras personas. Cuéntele su relación con Jesús. Cuéntele qué bueno es Jesús con usted, porque así otros también van a comenzar a creer. Hay que ser obedientes y fieles al Señor. Si Dios nos dice no, hay que ser obedientes a ese no. Y si Jesús nos dice sí, también hay que ser obedientes a ese sí. Abandonémonos también en el Señor. En medio de los problemas, abandónense en el Señor. No busque la solución en otros lugares, no busque la solución en otras personas, no busque la solución en otras iglesias, no busque la solución en otros tipos de sanaciones, en brujerías o en otras cosas. Busque la solución solo en el Señor. Y no olvide que Jesús le ama y le ama con un inmenso amor. Con un amor que sobrepasa cualquier otro amor, cualquier otra persona que le haya dicho que le ama. El amor de Jesús es todavía más grande y Él nunca le va a defraudar. Así que si usted hace a Jesús parte de su vida, y no solo parte de su vida, el centro de su vida, Jesús no lo va a defraudar. Somos nosotros los que defraudamos a Jesús. Pero Jesús no nos defrauda en ningún momento, téngalo por seguro. Querido hermano y hermana, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo se quede en su vida, en sus familias y en todos sus quehaceres. Amén.